Ayer el senador Antonio Taveras, que alertaba sobre los varios puntos que hemos comentado acerca del Código Penal que está en proyecto y que fue aprobado de manera irregular ayer en la Comisión Especial del Senado, emitía el siguiente video donde comentaba algunos de estos puntos. Vamos a verlo, producción. Lo que ha sucedido en el Senado esta tarde es altamente preocupante. El Senado y esa comisión llamada especial que estudia supuestamente el Código Penal acaba de tomar una decisión vía virtual y eso lo prohíbe los estatutos de este Senado. Segundo, la hoja de ruta que aprobó esta comisión consistía en leer el código artículo por artículo, tomar las anotaciones para cada uno de los senadores, hacer la propuesta que entendía. Pero además recibimos más de 20 comisiones que desfilaron por este Senado, por esta comisión, haciendo propuestas importantes para reformular este importante instrumento legal que es un código penal. Esta tarde escuchamos al Ministerio Público en voz de doña Miriam Germán, y luego de escuchar sus propuestas, que fueron muchas y fundamentales para garantizar un código penal que le sirva a los 11 millones de dominicanos y dominicanas, garanticen sus derechos fundamentales y sobre todo no le dé brecha al crimen ni a la corrupción. Y sin embargo la pusimos de mojiganga. Aprobaron el Código Penal tal cual vino de la Cámara de Diputados. Se simuló, no se estudió, no se discutió y eso es grave. Bueno, señores, este es el Congreso del Cambio. Este Congreso, el Congreso del Cambio. Pero un cambio, pero de reversa. Sí, un Congreso lleno de gente que prometió cambio, que ahora legaliza e institucionaliza los mismos problemas de siempre. La discriminación, el abuso, la corrupción, hacerse de la vista gorda con lo que presentan los sectores al Congreso, en esas vistas y en esas comisiones. O sea, ese es el Congreso, eso es el cambio. Era eso lo que se prometía en campaña, porque la verdad es que esto es un cambio muy triste. Miren, yo creo importante destacar que esa comisión especial está conformada por un pequeño grupo de senadores, como es normal, y no todos votaron a favor de este proyecto. Y yo creo que es justo señalar quién votó cómo. ¿Quién votó a favor de esa barbaridad y quién votó en contra? Correcto. A favor de esa barbaridad, como usted dice, don Uchi, votó el senador José Zorrilla, del PRM, el senador Dionis Sánchez, de la Fuerza del Pueblo, el senador Rogelio Henao, del Partido Reformista Social Cristiano, el senador Virgilio Sedano, de la Fuerza del Pueblo, el senador Franklin Romero, del PRM, y en contra votaron Farideh Raful, del PRM, y Antonio Taveras, del PRM. Por igual, votaron a favor de extender el tiempo de estudio de la pieza Farideh Raful, del PRM, y Antonio Taveras, del PRM otra vez, al igual que Iván Lorenzo, del Partido de la Liberación Dominicana, y Pedro Catrein, del PRM. Mire, para concluir ese tema, si usted quiere un código penal que garantice punidad contra la corrupción, este no es su código penal. Si usted quiere un código penal que garantice los derechos de las mujeres, este no es su código penal. Si usted quiere un código penal con multas capaces de disuadir a la comisión de delito, este no es su código penal. Si usted quiere un código penal capaz de articular una política contra los feminicidios o de articular una norma, una sanción que permita ejemplarizar aquellos casos de feminicidio de forma tal que podamos disuadir el feminicidio en el país, este no es su código penal. Si usted quiere un código penal que cambie la triste realidad que hay ahora mismo con el tema del sicariato, este no es su código penal. Si usted quiere un código penal que proteja a los niños y las niñas abusadas sexualmente por adultos, este no es su código penal. Si usted quiere un código penal bien articulado, que por tecnicismo no quede libre una persona que cometa un delito, este no es su código penal. Entonces, elija la razón que a usted más le preocupe como ciudadano, pero es muy probable que cualquiera de las razones que se tienen para votar o para querer un proyecto de ley
este Código Penal no las cumpla. Este no es el Código Penal que 2 siglos después este país se merece. Solo decir, Carolina, agregar que el senador Iván Lorenzo en su cuenta de Twitter dice lo siguiente, en el día que leímos... Es el vocero del PLD. El vocero del PLD. Dice, en el día de hoy no asistimos a la convocatoria de la Comisión Especial del Código Penal, ya que la misma viola la Constitución de la República y el reglamento del Senado. Participar en esta convocatoria y darle viso de legalidad, con lo cual no estamos de acuerdo. No somos nosotros los que promovemos el boicot a la iniciativa del Código Penal, sino aquellos que deliberadamente aprobaron un informe a sabiendas de que esto dará lugar a la anulación de dicha pieza. ¿A la anulación? De dicha pieza, dice Exacta, él, que dará lugar a que se anule. Pero hoy hay sesión donde se va a conocer entonces el Código Penal. Entonces ahora hay que ver... Hay que hacerse una pregunta. Se pudiera, para irnos a los extremos, a fin de ilustrar, ¿es posible aprobar un Código Penal que diga que un crimen no es delito? Es decir, secuestrar a una persona no se castiga. Vamos a poner como ejemplo para irnos a los extremos. Los secuestradores van a celebrar y dirán, después a mí no me pueden someter, porque yo secuestré a una persona, porque esa es la ley que dice eso. Por eso tememos un desmadre del ordenamiento jurídico. Además, pero ¿y cuál es el propósito? El propósito entonces no es dotar al país de un instrumento legal, de un código que permita sancionar los delitos y que garantice los derechos. Entonces, ¿cuál es el propósito? Y a mí me parece que todas esas manos que se levantaron para aprobar los proyectos de Odebrecht están ahí. Están ahí. Y eso es lo que nos va a demostrar a nosotros, es la calidad de Congreso que tenemos. Digo, ya eso lo sabemos, por muchas otras manifestaciones, comenzando porque legislan para su propio beneficio, descaradamente, lo cual es inconstitucional. Pero hay esperanza de que entonces un tribunal constitucional diga, eso es absurdo, eso no tiene validez legal. Porque esa sería la única esperanza que quedaría si aprueban eso. Que el Tribunal Constitucional diga que ese código viola la Constitución. En fin, qué innecesario para la sociedad es entrar en estas tinieblas. Qué innecesario para la sociedad. ¿Para quién puede ser necesario? Para el que está tratando de salvarse de algo. Y mire, el tema, reitero, para abundar un poquito en ese aspecto, hay aspectos del Código Penal que han dividido a la sociedad, pero si hay una cosa en la que esta sociedad no se divide, es en el tema de tener normativas que permitan perseguir la corrupción, sí, el feminicidio, el abuso sexual contra niños y niñas. Sí. O sea, van a presentar un proyecto de Código Penal que va a unir a toda la ciudadanía en una marcha a un año de llegar al poder. Sí. O sea, pónganse en perspectiva de a lo que fueron al Congreso, de lo que prometieron en campaña, de lo que este país viene exigiendo en las calles, no es lo de antes. Este retroceso será responsabilidad de todos los que voten por eso, ¿verdad? Pero el PRM es mayoría. Es decir, una responsabilidad fundamentalmente del PRM. Fundamentalmente. Y yo reconozco que a veces hace falta valentía, don Uchi, para enfrentar ciertos sectores, como legislador, como gerente de política pública, desde el Ejecutivo. Hay que ser valiente. Pero si usted no iba a ser valiente, no se dedique a la función pública. Venda jalado de coco en la esquina. O sea, dedíquese a una cosa que usted no tenga que enfrentar intereses. Señores, el retroceso es tan grande que estamos volviendo a los 12 años de Balaguer, por ejemplo, con el tema de los tribunales militares. Sí. Es decir, y policiales. Un policía mata a un muchacho en la calle y lo van a juzgar en la policía, los compañeros del asesino van a juzgar al asesino.
Los mismos que pudieran verse en la misma situación lo van a juzgar. En el gobierno de Balaguer, sobre todo en los 12 años, no recuerdo un solo caso. A los policías cuando mataban uno los juzgaban en la policía. Y no recuerdo uno solo que haya sido condenado. Tal vez me equivoque porque habría que buscar toda la colección para cerciorarse de que no hubo ni uno. Pero yo al menos puedo decir que no recuerdo ni un solo condenado, ni un solo policía condenado por los tribunales policiales por haber matado a una persona en la calle. Entonces, oigan a dónde que estamos retrocediendo. Los tribunales policiales y militares deben estar exclusivamente para sancionar los temas de disciplina interno. Un centinela que dejó su puesto, un desertor, uno que se le perdió el arma o que la vendió, pero delitos contra los civiles. Entonces va a haber dos clases de víctimas con diferentes derechos. El que es víctima de un civil, ese va a tener justicia. El que es víctima de un policía, no solamente es víctima porque sufrió el crimen o el delito, sino que su familia no tiene esperanza de justicia. Y eso está ahí, en lo que dijeron que eso está bien así, que lo aprueben. Nos están cambiando la sociedad, las bases jurídicas de la sociedad, en contra de los derechos de los ciudadanos. Entonces, me parece que están deseosos de volver a probar la fuerza del pueblo en la calle, y no estoy hablando del partido que se llama así, estoy hablando la de verdad. Esa es la realidad. Y los principales responsables son los legisladores del partido de gobierno, que son mayoría. Si eso se aprueba, su responsabilidad está clarísima ahí. Y merecen la repulsa de toda la sociedad. Sí. Lo malo de aprobar una cosa corriendo es que con frecuencia se cometen irregularidades y esa no ha sido la excepción en este caso. Por lo que lo más sensato es que eso ahora se caiga en el Senado precisamente por las irregularidades que fueron características del proceso de aprobación. Sobre eso quiero decir que si eso no pasa y digamos el Pleno del Senado, reitero, con mayoría del Partido Revolucionario Moderno que prometió cambio en campaña, si eso se aprueba en el Senado y llega al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo tiene el deber de no entregarle esa ley a esta sociedad. Tiene el deber, por lo que prometió por escrito en su plan de gobierno durante campaña, de devolver ese Código Penal observado a las cámaras legislativas. Y un detallito más, a propósito de la valentía que comentábamos ahorita. En esa lucha contra los sectores que se benefician de la corrupción y otros sectores que no favorecen los derechos humanos, yo creo que es importante que el Ejecutivo no mande a la gente adelante y el presidente o el Ejecutivo vaya atrás en la lucha, porque para eso es el presidente. No es un referendo, que eso es otro asunto que une a polos distintos del debate. Polos distintos del debate, por ejemplo, sobre las causales, tienen un punto en común, que entienden que los derechos humanos no se someten a un concurso de popularidad mediante un referéndum, además de que es inconstitucional. Entonces, un referéndum, en el fondo, lo que es, en estos casos, es una excusa del Ejecutivo para mandar a esa lucha contra esos intereses a la gente común y de a pie, a que tenga que ser valiente y vaya adelante, y el Ejecutivo, con todo su poder, escudado detrás de la gente. No, observe su Código Penal, conforme dijo en su plan de gobierno durante su campaña, y devuélvalo a las cámaras legislativas, y que el partido que prometió cambio en campaña cumpla, no la gente adelante. Porque la pelota en este momento está en la cancha del Poder Legislativo, pero va a llegar a la cancha del Poder Ejecutivo. Correcto. Entonces, hay que observar en cada tramo quién cumple con su responsabilidad y quién no lo hace. Otro tema, el Ministerio de Educación. Sí. Señores, esto no se había visto nunca, creo yo. Al menos yo no lo recuerdo. Una entidad del Estado somete a la justicia a otra entidad del Estado. Ustedes saben que para las licitaciones
de equipamiento de equipos electrónicos para los estudiantes y los maestros, el Ministerio de Educación hizo licitaciones para hacer esas compras. Ustedes saben que la Dirección General de Compras y Contrataciones anuló más de 80 de esas adjudicaciones. Y el Ministerio de Educación ha sometido ante el Tribunal Superior Administrativo la decisión de la Dirección de Compras y Contrataciones. Y un detalle que lo condimenta más es el hecho de que exhorta a los adjudicatarios que Compras y Contrataciones considera que no fueron regulares, que no se observó la ley. Educación exhorta a esos adjudicatarios a sumarse al sometimiento que hace Educación, pidiendo anular la decisión de Compras y Contrataciones. Eso dice muchas cosas. Hay una buena, que eso quiere decir que no hay forma de presionar a Compras y Contrataciones, porque no olvidemos una cosa, el ministro de Educación es un dirigente importantísimo del PRM, pero fue el jefe de campaña del presidente. Y las decisiones de Compras y Contrataciones han afectado a ese ministerio, y eso no se resolvió de otra manera. Digo, no se ha resuelto todavía. Es un recurso que se ha elevado ante la justicia. Si el ministro de Educación tiene que recurrir a un tribunal, es porque a Compras y Contrataciones no la están manejando como un muñeco, como un títere. Se ve que tiene autoridad y que tiene independencia. Esa es la parte buena. Ahora, el Estado sometiendo al Estado. No voy a entrar en las particularidades, ¿verdad? Porque no conozco los expedientes, eso se dijo ayer, pero el expediente, hasta donde sé, no ha sido publicado. Hay que ver en qué se fundamenta, qué es lo que impugna. Pero sí creo que es la primera vez que una entidad del Estado somete a la justicia a otra entidad del Estado. Aquí hay cambios. La lucha contra la corrupción así lo deja claro. Lo que pasa es que no todo el partido de gobierno está contento con eso. Eso es lo que se infiere de estas cosas. Pero bueno, que vaya a la justicia tampoco es alarmante, porque en la justicia deberán decir, bueno, lo que dice la ley es esto. Y si en un tribunal se confirman las medidas de compras y contrataciones, se quedan. Y si en un tribunal la cambian, será basándose en la ley, ¿verdad? De manera que tampoco hay que tenerle miedo a un proceso legal. Pero sí llama la atención, llama mucho la atención. Ahora esperar lo que decida el Tribunal Superior Administrativo en relación con este caso. Es interesantísimo. Obviamente la sociedad debe darle un seguimiento cercano a esto. Esa es la realidad. Bueno, vamos entonces a hacer una pausa. Sí, yo solamente quería decir sobre ese tema, Uchi. ¿Sí? Que usted decía que es totalmente inusual. El tema de lo que está anunciando o lo que se ha publicado de la decisión del Ministerio de Educación con respecto a las medidas que ha adoptado la Dirección de Compras y Contrataciones. Parecería que son órganos de otro gobierno ajeno, o sea, que no estamos hablando del mismo gobierno, que debería buscar una vía para dialogar sobre esto.
Aquí lo raro es el coro que está convocando el Ministerio de Educación con los que van a suplir, con los suplidores. Es decir, vengan conmigo, vamos a pelear juntos frente a una entidad del Estado, que es del Estado, para defender estos procesos que en algunos casos están calificados como procesos de urgencia. Voy a leer un texto sencillo que dice esta información. Dice: con los recursos elevados, los abogados buscan que se suspenda inmediatamente la decisión de la Dirección General de Compras y Contrataciones y en ese tiempo empujar el cumplimiento del contrato y la ejecución por parte del contratista, a quien yo estoy convocando para que lo cumpla, para que venda su cosa, y luego seguir con el recurso contencioso administrativo de anulación, que dura unos 3 años, tiempo suficiente para acomodar los cumplimientos. La verdad es que esto necesita una claridad más allá de lo que se ha dicho hasta ahora. Que yo sepa, no se ha originado una información formal por parte del Ministerio de Educación respecto a estos actos, o sea que eso estaría solo en las intencionalidades, en los abogados o probablemente en el Tribunal Superior Administrativo, pero no es una propuesta que tenga hasta esta hora, vía de comunicación de demandas o de recursos. Eso no ha ocurrido. Pero se advierte que es un proceso bastante extraño. Para nosotros y creo que para el gobierno debe ser vital que esto se conduzca de la forma más clara, porque estamos hablando del órgano del Estado que tiene mayores recursos, administra el 4% para la educación. No debe dejar ningún ápice de duda en absoluto. Y como que aliarse con los contratistas no es el mejor camino, porque ellos tienen un interés. El Estado tiene otro siempre. El Estado tiene que ofrecer unas garantías. Yo pienso, ahí debe haber, no sé cómo fue que se pensó, pero el que vende y aquel que ofrece, que oferta, esos intereses no son comunes en beneficio de la ciudadanía. El contratista lo que quiere es vender. El Estado debe procurar garantizar que eso sea idóneo, ¿verdad? Que no deberían ser los mismos intereses juntos. No deberían ser juntos, ¿verdad? Entonces, yo me lo encuentro raro que intereses del Estado, en este caso del Ministerio de Educación, ellos entiendan que sean los mismos de aquellos que van a beneficiarse de una venta. Que es legítimo. Yo entiendo que todo el mundo tiene derecho a vender, pero una cosa es, eso nos pasa mucho, por ejemplo, a los periodistas, cuando hablamos con abogados. El abogado viene y se siente y dice, no, mi cliente, que es inocente. No dice nunca mi cliente, dice, esa persona es inocente, un ser humano exquisito. Entonces el periodista tiene que saber que para ese abogado, ese ciudadano es un cliente y para nosotros no es cliente. Nosotros no tenemos relaciones clientelares. Por lo tanto, la visión del abogado es la visión del abogado, la del periodista. Podrías coincidir con el abogado, pero no es la misma visión. Tú estás agregando un ingrediente que se está viendo muy claro en los últimos días con los procesos por corrupción. Ajá. La prensa no puede dar como una información lo que dice una de las partes. Bueno, claro, tú puedes decir, el Ministerio Público acusa a fulano de tal cosa. Y puedes decir, y su abogado defensor dice que es inocente. Ahora, aquí es frecuente ver los defensores dicen que el expediente es una porquería, pero está bien, pónmelo ahí, pero ponme al lado lo que dice el Ministerio Público entonces. Porque si no, tú estás dando la visión de una de las partes. ¿No? Y aclararle a la gente, Uchi, muchas veces, decirle, eso dice el abogado de su cliente. Claro, de su cliente, el que está cobrando honorarios. Exacto. Porque el abogado no comete ninguna falta cuando defiende a un culpable, está para eso. Está haciendo su trabajo. Porque al acusado hay que garantizarle derechos también. Entonces, y eso es el trabajo del abogado. Un abogado no puede ser criticado porque hoy defendió al que tenía razón y mañana al que había delinquido. No. Es que ese delincuente tiene derecho a que lo defiendan. Y para eso están los abogados. Eso no es criticable. Eso es parte de su trabajo. Entonces, Uchi... Claro, uno desearía que un abogado que defiende a un criminal lo defienda en base a tratar de destacar las circunstancias atenuantes, pero no a decir que no hizo lo que sí hizo. Porque ya eso es otra cosa. Pero eso ya es un poquito más... Más allá. Sí.
Uchi, así como el abogado y el periodista no tienen los mismos intereses, o sea, la naturaleza, no estamos diciendo que si uno sea malo, otro sea, no, la naturaleza del servicio que tú ofreces tiene una matriz distinta, son distintas. El periodista no tiene clientes, se supone, no tiene clientes, sí. El abogado tiene clientes. Lo mismo ocurre con el Ministerio de Educación en este caso. El Ministerio de Educación es un órgano del Estado Dominicano, tiene unos fondos invaluables, tiene que vestirse de unas cualidades y unas claridades y que se le note que tiene interés y una vocación por ser transparente y limpio en la administración de esos recursos. Mira, no me parece cómo le puede ayudar que hagan un coro con los que le vendan. Bueno, mira, la directora de litigios de la Dirección Jurídica del Ministerio de Educación, Enércida Cuevas Florentino, dirigió una reunión en la que participaron 20 suplidores. Realmente como que no deberían estar juntos. No, no entiendo. El que convoca a la licitación y a los que participan en la licitación. Y que nosotros vamos a luchar juntos, pegados uno al otro. Es nuestra humilde opinión, no somos juristas, pero al menos como que juntos y revueltos como que no se ve bien. Sí. Educación tiene derecho a decir, yo hice esto bien, ¿verdad? Lo que yo hice está bien hecho, tienen derecho a decirlo. Y vamos a pelearlo. Pero juntos. Pero no, si no, como que no se ve bien que sea junto con los... Que por cierto, para eso sirve también, hablando del Congreso, una ley que regule los conflictos de interés, la puerta giratoria, el lobby, todo eso que se da, que genera alianzas conflictivas, digamos, en cuanto al interés público entre el sector público y el sector privado, y que no está regulado, no está sancionado porque no tenemos una ley y porque tenemos un Congreso que se tarda 20 años en aprobar una prohibición del matrimonio infantil, 200 años después hace un proyecto de código penal como el que hablamos hace un ratito y todavía no se anima a regular los conflictos de interés en el Estado, una cosa insólita. Tú sabes que eso está, los que compran, en este caso el Estado Dominicano, que está llamando a todos esos procesos de licitaciones, tiene que guardar un brazo de distancia mínimo con los oferentes y demás, tiene que guardar. Cuando hace eso, esa distancia se rompe, se anula. Pareciera que la canasta de intereses de los proveedores es la misma del ministerio. Eso, no hay coincidencia posible. Yo, de verdad, quizás esté fallando en el juicio, es una opinión uno mirándola desde lejos, pero me resulta tremendamente improcedente. Y me parece que esto es una decisión del Estado Dominicano, ahí va a tener que jugar su rol el Ejecutivo. No estamos hablando de que una compañía de cemento se pelea con otra compañía, que también no tiene precedente. Hay unos términos. Y de hecho, cualquier entidad pública tiene derecho a ir al tribunal o a acatar lo que le dice la Dirección General de Compras y Contrataciones o a ir directamente al Tribunal Superior Administrativo. Nadie discute eso. Pero la manera en que se está haciendo le da un enrarecimiento que no creo el Ministerio de Educación se merezca. Sí, señor. La verdad es que el Ministerio tiene derecho a sostener que lo que hizo estuvo bien hecho. Y si él mismo busca que eso se dilucide ante un tribunal, que es bueno y que lo explique. Pero juntos, pero no revueltos. Hacer ese combo para nada. Exactamente. Bueno, vamos entonces a hacer una pausa y regresamos con representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidas para tratar sobre el estudio de la metodología para calcular el impacto socioeconómico del embarazo y la maternidad de adolescentes en América Latina. Encabezamos la lista en República Dominicana. En la cual somos líderes, lamentablemente. Seguimos siendo líderes. Vamos a hacer la pausa y regresamos.